Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Mi nombre es Enrique López. Y yo, Celso Caballero. Y esto es Equipando al Cristiano. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes muy bienvenidos a este su programa Equipando al Cristiano. Nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com y nuestro website es www.equipandoalcristiano.com. Dos Ws nada más. Ahora son tres. Sí, es que estamos actualizando el internet ya, hermano. Ya queremos ser más chicos. Queremos ser más chic, dijo el otro. Hermano, el día de hoy, el tema... Vamos a tratar de finalizar lo que es la sesión La Salvación se pierde. Okay. Si lo ven al hermano que me ve un poquito así de lado, es que tiene problemas en el cuello. Estoy medio torcido, ¿no? Tuvo pero no me deje en el cuello, hermano. Un accidente hace como ¿cuánto? Es unas 8 días, o casi 2 semanas. Unas 2 semanas, ¿verdad? Yeah. Sí, tuvo un accidente, le pegaron al vehículo en la parte de atrás y anda un poquito afectado. Así que no lo vean extraño como que no me quiere ver. Ajá. Es simplemente que su cuello no sí puede. Puedo voltear, pero no quiero arriesgarle, hermano. Porque de repente duele feo. Sí, yo sé. Ok, entonces vamos a tratar de finalizar la última sesión de la salvación. Okay. Sí, hablamos la primera sesión, los versos que se utilizan para decir la salvación se pierde. Hablamos en medio de las personas que dicen se salva y cómo ellas deben de presentar esa salvación que han recibido en su comportamiento diario. Hablamos de esos temas y dimos algunos versos que exhortan al cristiano a mostrar verdaderamente si él es nacido o no es nacido de nuevo y cómo es que se ve eso en su proceso de santificación. Y hoy vamos a tratar el tema de lo que es la segunda parte de la última sesión de cuáles son los versos que se utilizan para comprobar que la salvación es segura en las manos del Señor y vamos a ver los últimos versos. Hermano, pero hay quien cree que nuestra posición nos convierte en la ramera, ¿no, hermano? Ya, estaba ahorita en un website, en una página, contribuyendo en el tema de la salvación y una de las personas cuando puse la información ahí dijo de que los que creemos en la salvación somos igual que la ramera. En esa postura. Hay personas que opinan a favor, otras en contra. Uno de los que puso su información ahí se fue a Apocalipsis 3:5. Que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ese es uno de los versos que tocamos al comienzo. Llegamos a la conclusión de que esa no es una amenaza, sino una afirmación. Así es. Primero, algo que no dijimos antes, pero quiero decirlo ahorita. Para las personas que no saben, cuando el mensaje de Apocalipsis llega a las 7 iglesias de Asia, que son 7 iglesias que Dios toma de las muchas iglesias que están ahí, cada iglesia representa una posición actual de las iglesias actuales. Cada situación que sucedió en esas iglesias representan las posiciones, situaciones de las iglesias actuales. Es una característica de las iglesias actuales. Eso es lo que está pasando. Pero eso sucede en el proceso de la tribulación. O sea, cada una de ellas tiene un proceso actual. De esas iglesias, 7 iglesias representan una característica de las iglesias. La situación aquí es que cuando se llega a esa situación, la iglesia de Cristo no está, porque eso está en el periodo de la tribulación. Correcto. Ubicada en el periodo de tribulación. Entonces, para entonces la iglesia ya no está aquí, si ya ha sido levantada. A menos que la persona crea que la iglesia va a pasar la tribulación, que esa es otra postura que hay en esa situación. Pero volvemos a entrar en debate porque hay muchas partes escriturales que declaran abierta y claramente que Dios no nos ha puesto para ira. No. La Somos iglesia, salvos de su ira. Exacto. Eso significa que la iglesia no va a pasar ese proceso. Porque Así ese es. no se va a derramar la mayor ira de Dios sobre la tierra. Ese va a ser el día de la gran ira. Sí, la tribulación. Sí, dice, el día de la gran ira. Tribulación cual nunca en la historia del mundo se ha visto. Sí.
Pero hay versículos que nos ratifican que no vamos a estar nosotros ahí, Sí. pues hemos sido escogidos para ser, ¿cómo dice, hermano? Yo te guardaré de el Sí, día, del dice día. la palabra. Exacto. Cuando se refiere, cuando leemos ese versículo, hace énfasis en la palabra él. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar en los cielos al Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. O sea, es claro, no veo yo por qué tenemos que andar tantas vueltas al asunto, ¿no? A menos que la persona crea esa postura, pero como digo otra vez, hay versos que declaran abiertamente que la iglesia no va a pasar, y cuando eso de Apocalipsis 3 se menciona, ya la iglesia no está aquí, hermano. No. Eso es para el proceso de la tribulación. Y está hablando de los santos de esos días, De de la eso. gente Que se queda. que se va a quedar y que va a transformar sus vidas Exacto. para salvación. Exacto. Pero que tienen que vivir el proceso de la ira de Dios. Sí, la tribulación que va a venir ahí, esa gente, por eso la Biblia dice que vencerá hasta el fin. El que venciera hasta el fin será salvo. Creo en que el asunto. hice mención al libro de Ron Rhodes la vez pasada que grabamos, hermano, con respecto al momento en el que, antes del Armagedón, en donde el pueblo judío va a tener, todo el pueblo judío, el remanente, dice la palabra, lo que resta, lo que queda del pueblo judío, cuando en ese momento decidan aceptar que Jesucristo es su Rey y único Salvador, es cuando Cristo va a bajar, hermano, cuando ya Yeah. se cumpla la palabra al pie de la letra, Cristo va a bajar. Y con él, los suyos. Los santos que vienen con él. Entonces, como digo, hay muchas posturas, hermano, pero solo quiero enfatizar en esto. Los que creen en la postura tal, lo interesante de esto es aquí, hermano. Cuando se enfatiza en la cuestión de que si la iglesia va a pasar o no pasar, porque se hace a veces mención de esos temas, es bueno entrar en debates en el sentido doctrinal y explicar, no, porque la Biblia dice esto, pero lo importante de esto es esto: cuando la persona cree que ha sido salva genuinamente, porque su confesión ha sido genuina, lógicamente, esta persona está segura en las manos de Dios. Por tanto, ella, al momento de venir esos procesos de tribulación que viene, ya ella con todos los santos están, de hecho la iglesia está allá en los cielos. Amén. Pasando dos eventos que ya también mencionamos en Equipando Cristiano. Ya está grabada esas dos secciones de cuáles son los eventos en los cuales la iglesia pasa una vez que está para allá en los cielos. Así que hay confusión todavía en este tema, en este asunto, y creo que lo sabrá siempre. Eso no va... Las diferencias de opiniones nunca van a faltar, hermanos. No. La cuestión aquí es cómo nos acercamos. ¿Cómo se acerca uno a estos temas? A estos temas, sí. Hermanos, yo les quiero instar a todos ustedes que están ahí afuera, que nos están viendo, que nos están escuchando, a que si alguien tiene una opinión diferente a usted, con amor, hermanos, con mucho amor, paciencia, explíquele a usted su punto de vista. Porque ¿quién tiene la verdad absoluta, hermano, sino Dios? Exacto. Dios es la verdad. Entonces, nosotros podemos defender nuestra opinión y nuestra fe. Como dijo el hermano Celso ya anteriormente, hay muchos tipos de fe y mucha fe equivocada. Entonces, tú puedes tener mucha fe en lo que tú crees, pero puedes tener una fe que está mal errada, desviada. Sí, mal dirigida. Exactamente. Su fe puede ser dirigida en diferentes direcciones, hermano. Y de hecho, la fe solo se tiene que dirigir a una dirección, que es la que Jesús dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La base y el fundamento es Cristo todo, Jesús. Es todo. Aunque entonces, que lo va... el bautismo, el ir a la iglesia, el usar velo, el usar pantalón, ese tipo de cosas, hermanos, son trivialidades. De hecho, aquí en la página donde estaba conversando con algunos hermanos, una de las hermanas dijo, no creo yo volver al mundo. Me fue difícil salir, dijo ella, cuando estábamos tratando los temas de la salvación.
Y Wow. yo no voy a volver a usar esa pintura, ni aretes, ni nada de eso. Esas cosas me costó quitármela y cómo yo voy a volver al mundo. Fíjese el tipo de tema que la gente confunde. O sea, ¿qué tipo de iglesia será esa en la que la hermana está? Yo dije ¿Legalista? inmediatamente yo dije, hermana, estás en una iglesia súper legalista, men. Súper legalista. Están confundiendo los temas en el asunto que concierne a esto, que nada tiene que ver. Pero esa es la postura, hermano, que hay en algunas iglesias y esa es la mentalidad que se ha desarrollado en algunos hermanos debido a esta postura legalista y tristemente estos hermanos tienen ese espíritu legalista que adoptan Sí. esa posición legalista para ellos y luego tomar la misma posición. Y quieren imponerla. Ujú. El problema aquí es este, hermano. Es difícil. Y me encuentro mucho con ello en la comunidad cristiana. Vamos a entrar en el tema, no se preocupen. Denme un segundito. Amén. Con respecto a las respuestas que recibimos, perdón, quienes tenemos un punto de vista, iba a decir enfático, pero diferente. Y las respuestas de inmediatamente son: apártate de mí, Satanás, Ujú, hijo del diablo eres, ujú. hijo de perdición, Yeah. hijo de, ya no voy a decir qué más porque casi, hermano. Ujú. Me recuerdan a mi mamá, pero esos son los hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos como iglesia, y me estoy refiriendo a todos los cristianos, cómo podemos como iglesia tratarnos los unos a los otros de esa manera y llamarnos hermanos? O sea, no es posible. Otra cosa es, no estoy diciendo que la iglesia va a estar de acuerdo todo el tiempo y que va a llegar el momento en el que todos seamos uno y estemos de acuerdo solo cuando estemos con el Señor. Pero mientras estamos aquí, hermanos, el respeto es indispensable para que esta obra pueda continuar de manera correcta, hermano. Correcto. Perdón, tengo que editar eso. Amén. En el minuto 12. Somos ejemplo para el mundo. Somos ejemplo para nuestros otros hermanos. Si yo me agarro con el hermano Celso aquí, es que tú, es que yo, no hay ningún problema mientras estemos debatiendo la palabra. Pero si empezamos a condenarnos el uno al otro, hermano, ya perdimos. Sí, el problema se suscita, hermano, cuando las personas, de ser un exhortador dentro del parámetro bíblico, la persona sale de ser un exhortador dentro de la palabra bíblica, sale de ahí a tomar una posición de trono. Sí. Y empieza a juzgar a la gente usando la posición de Dios para mandarlos ya al infierno. Sí. Ese es un problema. Sí. O sea, estamos de acuerdo que dentro del parámetro bíblico nosotros podemos exhortarnos como hermanos en Cristo por cuestiones a veces que creemos que es correcto y a lo mejor es equivocado. Así You know? es. O verdaderamente estamos en lo cierto y queremos que la persona visualice la cuestión bíblica un punto de vista más cerca dentro del contexto bíblico, tanto como se enseña. Pero el problema es que la gente se sale de ese contorno y se tira a una posición en la cual solo a Dios le compete, y es mandar a la gente al infierno ya. Estoy de acuerdo que la Biblia dice que quien sin Cristo está, en el momento en que viene el juicio, va para allá, eso es lógico, yo estoy de acuerdo. Eso está ahí, no Sí. se puede evitar. Pero un hermano juzga al otro, yo le diría, váyanse a Romanos 10. El Romanos 10 dice, ¿quién eres tú para jugar al siervo ajeno? Para él se sostiene, para él cae. Para Dios se sostiene, dice, y para Dios cae. Sin embargo, ya hicimos un programa con respecto al derecho a juzgar a nuestros líderes Ya. con justo juicio Y no hipócritamente, pues, que es lo que dice Jesús. correcto. Entonces, quería nada más dejar claro eso, hermanos. Recuerda siempre que si alguien toca a tu puerta y es un testigo de Jehová, no te pongas a alegar, hermano. No llega a nada. No vas a llegar a nada. ¿Quieres compartir la palabra con ellos? Órale, invítalos a tu casa, siéntate y ponte a compartir la palabra y a debatir. No importa. Pero parado en la puerta, hermano. Mientras todos los demás vecinos te están viendo cómo tú estás alzando la voz y diciendo cosas, no es necesario. Ofensivas, Sí, pues. no es necesario, hermano. No, cosas ofensivas. O sea, Y la gente está en tu puerta queriendo compartir lo que ellos creen que es
Correcto. Es correcto, Según el pero punto de vista. lo están haciendo, Sí, hermano, están haciendo un trabajo que ellos creen que es sincero y honesto. eso es necesario. Correcto. O Y sea, sin ellos, embargo lo están haciendo. correcto. Ellos, hermano, escuchen. Esa gente cree que están honestamente haciendo su trabajo. Claro, Pero sabemos que están honestamente equivocados. sí, sabemos Pues eso. entonces, honestamente, tenemos que explicarle la posición para que ellos, en su momento, de hecho, la Biblia dice, en su momento, dice, tal vez ellos vienen al conocimiento de la palabra del Señor y vienen a los pies del Cristo, ¿no? Pero no es en el argumento de discusión, de alzar la voz y de enojarse y ofender. No, o sea... O azotarles la puerta en la cara y decir, yo soy Yeah, cristiano, pa. al estilo de los otros, ¿no? Que ponen un rótulo por ahí. Pero no, hermano, no es esa la postura. Así que si se acerca, hágalo Con amor. con amor. Ya. Hágalo con amor, nada Sí, más. sin ofender, hermano. Se puede usar la palabra sin ofender. Aunque la no, palabra misma ofende. aunque la frustración no le estoy diciendo a usted que la cuelgue porque todos nos frustramos. Sí, ahorita le digo, en la misma cosa aquí con los hermanos. Y hay un grupo de aposento alto. Y están entrando ahí, están hablando cosas ahí. Pero, por mucho que uno quiera explicar, hermano. Yo siempre he dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver y el peor inocente que no quiere entender. Así que, por mucho que uno quiera ponerlos en la dirección correcta, ellos quieren seguir ahí. Bueno, esta nave espiritual requiere de un piloto, hermano. Y esta nave es suya completamente. empieza a despegar. Ok, hermano. Adelante. Entonces vamos a entrar en la última sesión de lo que es el tema de la salvación. Como ya dije anteriormente, está dividida en 3 sesiones. Esta es la última sesión del tema general de la salvación. Esperamos abarcar los versos. Quiero hacerlo de una manera bastante rápida. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 versos bíblicos que quisiera abarcarlos para ya no abarcar este tema, porque hay otros temas que quisiera que abarcáramos, como por ejemplo, algo muy interesante fue la pregunta que le trajeron a usted acerca de si Dios es amor, porque existe el mal. ¿Qué le parece si leemos el correo al final del programa, hermano? ¿Seguro? El hermano Edson de Salazar. Sí, ya. Vamos a quitarlo. Vamos a editar eso. El hermano Edson nos escribe desde allá bien lejos. Muy lejos por ahí. Vamos a tener que editar esto entonces. Lo dejamos para el final del programa, hermano. Amén. Para Amén. leer el correo, ¿sí? Ok, correcto. Vamos entonces a entrar en el tema. Sí. ¿Quiere poner los versos bíblicos ya o lo hace al final? Los voy a ir anotando conforme a usted los vaya diciendo y los voy a dejar en las notas. Voy a empezar a hacer las notas durante el programa. Ok. Para el final que grabemos, ponerlos en los comentarios. Ok, correcto. Entonces, el primer tema que vamos a sacar de la Biblia, hermano, este tema ya concierne a la salvación segura. ¿Por qué decimos nosotros que la salvación es segura una vez que la persona genuinamente viene a Cristo Jesús? Una de las cosas vuelvo a entrar otra vez en el tema de debate, es que la persona cree que nosotros decimos que la salvación es segura y vamos a seguir viviendo de la misma manera. Esa es una mentalidad que no se menciona ahí, hermano. No sé por qué sacan ese tema. Que nosotros decimos, somos salvos y queremos vivir la misma vida continua, anterior. Porque ese es el deseo de su corazón, hermano. Es lo único que a mí me queda. Sí, o sea, no sé por qué siempre sacan esa cosa como que nosotros decimos, somos salvos y ahora pues seguimos viviendo la misma vida. No, yo siempre he dicho, hermano, Primera de Pedro y Judas fueron dos cartas que se escribieron a la gente que está en Cristo Jesús y que camina desordenadamente. Correcto. Judas dijo, son desenfrenados y han hecho de la libertinaje un libertinaje. Estas personas que dicen haber nacido de nuevo, pero que están viviendo una vida desordenada, dice la Biblia que desde antes de la fundación ya están destinados para una perdición. Así es. Porque no han nacido de nuevo. Simplemente están dentro de un grupo. Parte de la iglesia, pero no parte de la iglesia de Cristo. Es sencillamente. Y Primera de Pedro nos exhorta a nosotros a vivir conforme a lo que la gracia demanda. No vivir en libertinaje, sino en la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Que no es libertinaje, hermano.
Entonces, esas cosas siempre las ha dicho, no sé por qué la gente siempre tiene que sacar y decir, oh, pues entonces quiero vivir como me da la gana. ¿Quién ha dicho eso, hermano? Nosotros no hemos dicho en ningún momento eso. Exhortamos al contrario de decir, esa mentalidad es de una persona que no ha nacido de nuevo, si dice haber nacido de nuevo. Así es. Y ya, no veo yo por qué le redondean tanto el asunto, no le veo el asunto. Pienso yo que es por la misma frustración, hermano. El hecho de que se les ha enseñado e instruido de esa manera por tanto tiempo, que cuando llega alguien con la facilidad del evangelio, hermano, Yeah. el evangelio complicado que les dieron a ellos, les da una patadita y le dicen, no, eso es imposible, no puede ser tan fácil. Ya, No. se lo entregan con toda la carga que Cristo Entonces eso les molesta, y lo primero que... La carne responde. Yo pienso que eso es la carne respondiendo, hermano. quitó. Sí. Entonces vámonos a tomar y a fornicar. Hermano, pues si eso es lo que deseas, analízate. Sí. Porque sí. ¿sabes qué? Yo cuando acepté a Cristo y comprendí que la salvación es eterna y segura, camino con confianza, Sí. camino asegurado, hermano. Sí. Que caigo en pecado todos los días, eso no me cabe la menor duda. Quiero aclarar. Cuando el hermano dice que cae en pecado, hermano, no es que adultera, fornica. No. Porque eso es lo primero que la gente No, dice. Oh, es no, un no. borracho, Hermano. va a tomar droga. No. Estoy hablando de aquellos pecados que la gente pasa desapercibido. El Los pensamientos pensamiento, pecaminosos, las intenciones a veces del La corazón. muchacha de vestido rojo, Una intención mala en el corazón. una intención, ay, me cae bien mal. Ese tipo de cosas, hermano. Yo estoy diciendo que todos caemos en pecado porque todos, cuando venimos vamos a ponerlo así, venimos a Cristo, Señor, te acepto en mi vida. Oh, salimos como casi volando de la iglesia, hermano. Oh, pasa la muchacha de vestido. Oh. Uy, Un perdón. freno. Y sí, y dice uno, Y otra perdón. vez. Eso es caer, hermano. Porque uno está levantado, uno está exaltado en la presencia de Dios. Se siente uno a gusto, se siente uno flotando, hermano. Yeah. Entonces dice uno, el mal pensamiento, el hermano, oye, ese hermano me cae bien La mal. intención Sí, mala. la intención mala. Cualquier tipo de cosa, hermano. Bueno, ese comentario lo dejo para el final. Cualquier tipo de cosa, desde que tú te levantas y pones el pie debajo de tu cama, hermano, créeme, empieza tu día. Sí. Y empieza, y no hay santo ni justo en este mundo, hermano. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Entonces, si no hay justo ni aún uno, ¿cómo puedes venir con un evangelio, con una carga, hermano? Un evangelio que se te predicó. Mi yugo es ligero, dijo el Señor. Sí. Yeah. Lo más ligero es tan fácil como aceptar a Cristo, salvo eres, se acabó. Se acabó. Capítulo cerrado, hermano. ¿Y sabe por qué capítulo cerrado? Porque Él ya perdonó desde antes de que tú nacieras todos tus pecados. Los pecados a los que me estoy refiriendo, hermano. Sí. Si tú decides adulterar, fornicar, irte de drogo porque eres salvo, discúlpame, pero tú nunca lo has sido. Sí, porque abiertamente está entrando, cayendo en un libertinaje. O sea, hacer de la gracia un libertinaje, que eso es lo que dice Pedro. Ahora, hay quien dice, Sí, Judas. oh, entonces yo voy a usar drogas y me puedo arrepentir después. Ya, esa mentalidad no. Ok, tú puedes usar drogas y te puedes arrepentir lo que tú quieras, pero si tú estás usando las drogas a sabiendas de que debes de no utilizarlas, ¿desde cuándo que no eres salvo entonces? Sí, correcto. Viene y se confiesa, Sí, confiesa. es Y una de- nunca ha sido perdonado. Es una de estar de rodillas pidiéndole perdón al Señor, pero ¿qué dice la palabra? Ay, perdón, hermano. El que practica el pecado. Está hablando de que el que es recurrente Sí, la en práctica, el pecado. la La práctica. práctica del pecado. Entonces, no podemos estar haciendo pecado deliberadamente, hermanos. No podemos. Eso no es ser salvo. No. El que es salvo no puede porque algo le detiene. Y tiene una Todos, lucha. todos sabemos que el pensar mal, que el tener envidia, todos sabemos que eso es malo y sabemos que esos tipos de cosas que están en el pensamiento a veces no los podemos detener, hermano. No
No podemos detenerlos porque ni siquiera los identificamos a veces. No. El problema es que la gente, hay pensamientos que la gente considera que tal vez no es malo, pero uno no sabe, hermano, porque como Dios es tan perfecto, Dios es tan perfecto, es imposible, hermano, que una naturaleza con pecado aún pueda presentarse ante Dios de una manera completamente perfecta cuando eso es imposible. Pero completamente imposible, hermano. Imposible, hermano, es imposible, como que usted quiera unir el cielo con la tierra, ponerla a usted y quererlos unir así, no se puede, hermano. Es como que ha nacido del vientre de la madre y quiera volver otra vez a adentrarse, eso es irreversible, hermano, eso es imposible, ¿no? Entonces, adelante, hermano. Seguimos. Lo primero que vamos a analizar es Romanos 8, 29 al 39. Es una parte escritural que vamos a leerla y vamos a irla leyendo y darle una información bastante ligera, pero franca y sincera y sencilla, para que vea que es algo entendible. Y comienza con lo que yo le llamo los versos del pasado, porque son 3 versos que se usan allí en el 30. Dice aquí, porque los que antes conoció es un verbo que ya está en pasado. Sí. También predestinó, un verso que ya está del pasado, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, pasado. A estos también llamó, pasado. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los pasado. Amén. Y a los que estos también justificó, y a los glorificó, pasado. Todo eso es pasado, hermano, eso ya está hecho, es un capítulo cerrado. No tiene por qué la gente sacarlo otra vez cuando eso ya Dios lo cerró. Ese es un sello que ya está hecho ahí. No tiene por qué moverse, porque Dios ya lo hizo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un verso que muy común se saca. Sí. Pero no saben el contexto del cual está aplicado aquí. Está aplicado en el sentido, si Dios nos salvó, ¿quién nos arrebatará de su mano, básicamente? ¿Quién? Si Dios es por nosotros en la salvación, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hermano? O sea, el problema está aquí, que si creemos que la salvación se pierde, quiere decir que hay alguien más poderoso que Dios que no pueda sostener a un redimido, a una persona que ha sido redimida. Aún sigue con el pecado interno, pero ha sido redimido de sus pecados. Entonces, esta persona debe entender esa posición. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también a Él todas las cosas? O sea, si entregó a Jesús, ¿usted cree, hermano, que lo que sigue, que es retener a la persona, sostenerla, eso es mucho más que entregar a su Hijo? No. Si el Padre, dice la Biblia, no se puso a pensar en la entrega de su Hijo, se va a poner a pensar ahora en sostenerlo, hermano, en su mano para que usted tenga segura su salvación y que usted pueda entrar al cielo. Ese es el contraste que hace aquí. Ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, parece que hay alguien, hermano, mayor que Dios. ¿Quién, hermano? Parece que hay alguien mayor que Dios. ¿Quién? Pues según ellos parece. Parece ser, porque es una cosa tan sencilla. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Hay alguien más poderoso que Dios? Nadie. Parece que sí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, si Cristo murió, ¿hay alguien que todavía pueda condenar cuando Cristo murió? Parece que sí, hermano. Para las personas que tienen esa mentalidad, parece que sí es posible todavía alguien más poderoso que Dios y más poderoso que el sacrificio de una cruz, que pueda venir a condenarlo aún todavía. Parece que sí. Parece que hay esa mentalidad todavía. Perdón, hermano, que le interrumpa. Ok. Ahorita que dijo eso, en el pasado, antes de que yo aceptara que la salvación es eterna, para mí el más grande enemigo que existía era el pecado. Uh-huh. Y yo ponía el pecado, ahora que lo analizo, como más fuerte que Dios. Uh-huh. Pero creo yo que esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que... Le digo porque yo ya estuve ahí. La mentalidad es esa. Es que si yo falto a Dios, el pecado me come a mí. Y tiene más poder que el Padre. Rompe sí. con el sacrificio de Cristo. Sí. ¿Qué blasfemia más grande, sí, hermano? Esa es la mentalidad que tiene la gente.
Es asombroso. Ya pasé por ahí, hermanos, por eso lo estoy diciendo. No crean que estoy especulando. Yeah. Para mí, el pecado, ahora que lo analizo, entonces venía a ser más fuerte que Dios. Sí. O sea, tenía más poder el pecado que Wow. Dios. Cuando la Biblia dice que Cristo ya toma en cuenta legalmente la autoridad que el pecado tenía, valiéndose de la ley sobre la persona, Cristo tomó control de esa posición legal del que el pecado tenía, basándose o tomándose la ley para condenar. Cristo se la quitó. Y ya no tiene él la autoridad legal sobre las personas que están bajo la cobertura de Cristo. Lo que vimos en los estudios bíblicos de Correcto. lunes. Que de hecho, síganos en Romanos, que estamos analizando Romanos, el libro de Romanos. Vamos capítulo 7 ahorita. Síganos ahí detenidamente. Tomamos tiempo porque hay versos que toman bastante tiempo analizarlo, entonces nos quedamos en él. Es un estudio a fondo, hermanos. Sí. Esto no es ven, léete un capítulo completo y vamos a analizarlo. No, señor. Estamos haciendo un estudio sistemático Sí. del libro de Romanos. Sí. Y créame, hermano, hay mucho de dónde agarrar en Hay ese mucho, libro. hay mucho. Yo le he dicho a la gente, hermano, si eso es así, que la salvación se pierde, entonces el libro de Levítico, el libro de Romano y Hebreo hay que eliminarlos de la Biblia, porque parece que no son libros inspirados. Parece que un hombre los escribió Sí. y los podemos meter entre los deuterocanónicos, en los apócrifos. Apócrifos. Yeah, en los apócrifos. Deuto, dije. Yeah, deuterocanónico, algo así me parece que le llaman. Anyway, son apócrifos, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces, saquemos esos tres y metámonos en los apócrifos, hermano. Si no son inspirados por Dios, sino simplemente por una escritura de hombre. Si esa es la mentalidad. Ok, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, es asombroso, hermano. Hermano, escuche que me está viendo, y usted que tal vez no está en Cristo, pase esta voz por allá y dígale que entren a Equipando al Cristiano y observe. Esto es algo que está en la Biblia. Es asombroso que la gente lo lee y pasa desapercibido su mensaje. Sí. Amén, es profundo. Sencillo de entender, hermano, pero su significado es profundo. Fíjese que dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Hay alguien que sea más poderoso que el sacrificio de Cristo? Parece que sí. De acuerdo a nosotros y a los que creemos que la salvación es segura, no hay nadie más poderoso. Más aún, el que también resucitó. ¿O que resucitó Cristo? Claro. Pues entonces no tenemos ningún problema, porque ya el haber resucitado a Cristo es el sello final de una salvación segura, porque Él resucitó. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, todos seguimos otra vez en la misma posición de condenación y maldición sobre nuestras cabezas. Y se acabó. El que además está sentado a la diestra, el que entiende qué significa que cuando Cristo va, asciende y se siente, hermano, el que entiende qué significa el que Cristo está sentado a la diestra va a comprender el mensaje. Algo terminado, algo perfecto. Sentado a la diestra, perfección, sentado, terminado. No hay más que hacer. ¿Por qué? Porque tienen que entenderlo dentro del contexto de Levítico. Que Levítico dice que se hacían los sacrificios continuos. Sí. Entonces tienen que verlo desde ese contexto. El que también intercede por nosotros. Mucha gente cree que Cristo intercede por nosotros porque vamos a perder la salvación. No. Dios intercede porque somos salvos. Él no intercede por alguien que no es salvo. No. Es el abogado. Es el abogado nuestro. Es el abogado Juan porque ya estamos justificados por Él. Sí. Es por eso que Él nos defiende, hermano. Sí, ahora, ¿por qué nos va a defender? Simple y sencillamente, hermano, porque todavía tenemos un acusador que anda girando alrededor nuestro y entra a la presencia directamente. Perdón. No me quiero salir del tema, hermano, pero ¿en dónde está el diablo? Bueno, sí. No me quiero salir del tema, pero es necesario. Sí. Acabo de ver un comentario en la comunidad cristiana, Sí. en donde un hermano dijo, Satanás fue arrojado y está en el infierno y gobierna este mundo. ¿Dónde está eso? A ver, por fin. ¿Dónde? O está en el infierno o está en el mundo. ¿En dónde está? La Biblia no dice eso. No. Va a llegar un momento en que va a ser tirado. En Apocalipsis dice Exacto. que va a llegar el momento en el que él sea arrojado y su tiempo sea cortado. Sí. Y por eso es que aquí en la tierra va a haber tribulación, bro. Sí, mire, de acuerdo al profeta mayor Ezequiel o Jeremías, uno de esos dos, que quiero agarrar esos dos, pero no estoy tan seguro.
dice de que él quería hacer el trono al lado del trono de Dios. Así es. Entonces, prácticamente este espíritu malo está en una esfera donde gobierna a todos los espíritus que se mueven aquí. Él no está aquí. Él tiene sus legiones que trabajan en la tierra, pero él está ya sentado, manejando a la gente esta. Y acusándonos. Y acusándonos delante del a Padre. los que aceptamos a Cristo Correcto. delante del Padre, pero Cristo está con la diestra del Padre, Mira, abogando por nosotros. los santos que ya hemos redimidos. Eso es lo que Amén. dijo Juan. Primera de Juan, capítulo 2, dijo, hijito, estas cosas os digo para que no pequéis. ¿Qué cosa? No caigan en faltas de pecado. Pero si caes en falta de pecado, dijo, no te olvides que tenemos un abogado, ¿ok? tienes. Así que no te frustres que vas a perder la salvación. No. Entra, preséntate y confiesa tus faltas delante del Padre, porque tenemos un abogado el cual intercede porque ya eres un hijo de Dios. Esa es la idea ahí. Eso no quiere decir que tú que nos estás viendo o escuchando, avientes la Biblia, te quites la ropa y salgas corriendo desnudo. No, o Porque, sea, hermano, liberadamente. Entonces, espérame tantito. Allá tenemos un problema porque entonces en tu corazón hay un deseo que va en contra de la voluntad de Dios. Y que se frena. Y te lo estás frenando entonces únicamente por obra. No, Señor. Cristo, a través del Espíritu Santo, es el que nos frena de hacer cualquier cosa que hacíamos. No es obra nuestra, hermano. No. Porque si cae en nosotros y nos dicen que la salvación no se pierde, entonces nunca fuimos salvos, hermano. No. Vamos a salir a hacer, sabrá Dios qué barbaridad. Seguimos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El problema aquí es este. La gente dice, pues nosotros mismos no podemos separar del amor de Cristo. Y no. No es ese el mensaje aquí. ¿Quién nos separa del amor del Padre para acá? De Cristo hacia este lado. No de nosotros hacia Cristo. Nosotros somos infieles. Jesús dijo, yo sigo siendo fiel con ustedes. ¿Quién nos va a separar de ese amor que Cristo nos tiene? Nadie. Cristo es el que nos liga al Padre. Claro. El amor del Padre está ligado a través de Jesucristo. Correcto, entonces estamos Nosotros no podemos romper esa cadena. No. Esto está establecido. Ahora, hay quien dice, es que si no estás en constante ayuno y oración, No. te desconectas. Hermanos, pues si el Espíritu vive en nosotros. Sí, el problema es este, hermano. Si sabes hacer el bien y no lo haces, pecado es. Eso es cierto, eso es la Biblia. Inclusive puede pasar para un cristiano. Eso es cierto, eso no lo vamos a negar porque puede ser que la gente me lo diga, pues eres pecado ese. Pero ese pecado no lo tomó en cuenta Cristo cuando vino a la cruz. Así es. Todavía no había nacido de nuevo. Pero Cristo supo que iba a ser infiel. Entonces Cristo tomó en cuenta también estas sus faltas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya lo he dicho y lo voy a volver a decir. Simplemente se rompe una relación entre el Padre y nosotros. La comunión. Una comunión, claro, esa es la palabra. Se rompe la comunión. El decir que nos desconectamos de Él implica y afirma que Dios se separa de nosotros. Esa comunión se quita porque... La comunión sí, pero la presencia de Dios, hermano, Dios siempre está con nosotros. Ya, porque el Espíritu Santo está allí. Porque aquí vive y estamos sellados. Correcto. Ahora, si yo soy impío, como dijo el hermano Celso, hay impíos, hay personas del mundo que están bendecidas y están bendecidas por Dios. No quiere decir que su presencia se mantenga con ellos todo el tiempo. Es una bendición que porque Dios ellos tiene. no tienen la comunión con Él, ni la buscan, ni la quieren, ni la necesitan. No de la manera en que Dios quiere. No. Entonces, si tú eres cristiano, aceptaste a Cristo fiel y verdaderamente, tal vez pierdas comunión. ¿Sabe? La palabra comunión, hermano. Comunicación. Exacto. Eso es. Ya. El orar es una comunión. Es una iglesia católica que dice en la primera comunión, ¿no? Si el niño ora desde que tenía 2, 3 años, eso es una comunión. Pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo dentro, la comunión es directa, dijo alguien, sin tocar aro, ¿no? Sí, correcto. Hasta el aposento alto. Correcto. Entonces, eso se puede romper, lo que es la comunión. Pero la presencia de Dios, como si está el Espíritu en el nosotros. Espíritu Santo está ahí, hermano. Simplemente está contristado, pero ahí está. Así es. Eso es todo. Ok, seguimos. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Entonces empieza a enumerar diferentes cosas que suceden alrededor de la persona que está en Cristo en este mundo. Y los diferentes elementos que puedan venir a la persona que puedan ser capaz de traerle tribulación
y que pueda ser posible que el cristiano, a causa de todos esos eventos que vengan en su vida, él pueda fallar. Pero aún así, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. No te problema, somos pasando por tribulaciones tremendas. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. A pesar de todos esos problemas, seguimos siendo vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que trajo la victoria, no nosotros, hermano. Claramente lo dice, hermano, por medio de aquel, no por mis obras. No. Qué la afán, victoria, perdón. sí, por eso digo, la victoria está por medio de aquel que la hizo. Nada más. Ahora, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que viene, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Parece ser, hermano, que hay algo creado en este mundo que tiene más poder que Dios. Parece ser. Porque la Biblia dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús para sus hijos, aquellos que le aceptamos. O sea, no hay nada, hermano, en este mundo con el potencial suficientemente grande, más que Dios, que pueda quitar esa relación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación. A menos que nunca haya sido salvo. Es nada más. Nada más. Es lo único. Si no es salvo, no es salvo, hermano, aunque esté en la iglesia. Por eso dije, puedes ser parte de la iglesia. Cualquiera esta te congregues. Pero eso es muy aparte de ser parte de la iglesia de Cristo, aquella que ha sido redimida. Muy aparte. Si creemos que todas esas organizaciones cristianas forman o conforman totalmente de la iglesia redimida, tenemos un problema serio ahí. Porque entonces tenemos un problema de entendimiento. Ahora, Efesios 1, 13, 14. Eso ya lo hemos dicho bastante. Inclusive ahorita estaba entrando en conversación con unos hermanos en ese web y les dije, una de las preguntas que hice, enséñame qué parte le indica que cuando el cristiano recibe a Cristo como su Señor Salvador y el Espíritu Santo viene a morar, ¿dónde dice que cuando él falla el Espíritu Santo sale y lo deja? ¿En qué parte de la Biblia? Le digo, ahí está la pregunta, contéstenme. Han contestado varias cosas, pero no han entrado, y vuelvo a decir, todavía no contestan mis preguntas. Puse 4 preguntas y siguen hablando, y vuelvo a decir, todavía no contestan mis preguntas. ¿Dónde dijo David, no dejes? Salmo 51. Salmo 51. ¿Dónde David dijo eso? No quite de mí tu Santo Espíritu. Sí. Mucha gente cree que el Espíritu Santo iba a salir de David. No es ese el mensaje. Lo hemos dicho, así que váyanse atrás a la primera sesión que hablamos de la salvación, donde explicamos allí esa parte, Salmo 51. No, en ese asunto. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mucha gente cree que es acerca de la salvación y no es ese el mensaje. Pero para no ahondar en eso, entren en el tema en la primera sesión. Ahora, Efesios 1:13, hermanos, es una cosa muy práctica y sencilla. Dice, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, el sello no es, lo vuelvo a repetir, no es el sello del Espíritu Santo y luego él se va. No. El sello es el Espíritu Santo mismo, en la persona, viviendo ya, morando aquí. Por eso Pablo nos exhorta continuamente en que nuestros comportamientos, en nuestro caminar como cristianos, tienen que ser conforme a las exhortaciones que la Biblia nos da como hijos de Dios. Porque lo que va a pasar es que el Espíritu Santo se contrista. Dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo por el cual ha sido sellado para la redención. O sea, ¿olvidáis que sois el templo del Espíritu Santo? Y muchas exhortaciones concernientes a, no se olviden que el Espíritu Santo está ahí. No se olviden que el Espíritu Santo mora en ustedes. Tienen que vivir la vida santa. Tienen que vivir de acuerdo a lo que las Escrituras enseñan. Dice la palabra griega stragitzo, que significa estampa o sello, una marca privada
también es Para seguridad o traducción. perseveración. Seguridad o perseveración literalmente Ya. o figurativamente. Ajá. Una implicación de mantener un secreto Ajá. o to attest, que es asegurar. Ahí está Eso ahí está es ahí, para asegurar. ahí está. To set, dejar establecido algo. Dejar To establecido seal algo. up, Seal up es sellar. sellado. Stop, Stop. para detener. Ya. O sea, detiene al viejo hombre, nos sella, como dijimos, set up, test, deja pauta, Sí, ya. es dejar asentado Sí, que él está presente. sí, Dice para mantener el secreto. exacto. El secreto que nos ha sido revelado, ¿no? Sí. Eso fue el Evangelio de Cristo. Pero también Puede mantenerse la implication to keep secret. Es probablemente que se refiera a la seguridad del creyente como algo secreto, no en el sentido de que no se sepa. Sí. Secreto en el sentido de que pertenece a una autoridad, en No este se caso, ve, a una autoridad a la cual. Oh, ok. Ya Ok. se entiende, secret en la autoridad a la cual pertenece. Mira, hermanos, la razón por la que traigo el griego y el hebreo es porque es necesario a veces comprender, aunque fuisteis sellados. Mucha gente piensa nada más que Estampa y se fue. no la mano, sino el sello, lo físico, Ujú. que viene y te sella, es el Espíritu Santo, Ujú. no lo que te marcó. Sí, es correcto. El sello, hermano, es la estampa, como dice la palabra ahí. Ya. Stamp Dice with it. estampar. Ujú. No la estampa, sino el estampado. Eso es el Espíritu Ya, Santo. el Espíritu Santo mismo. Viene y te estampa. Ujú. No se retira, hermano mío. No. ¿Ok? No es lo físico. Por ejemplo, esto es un estampador. Lo pones y te Y lo aquí llevas. abajo trae el sello. Exacto. El sello el cual pongo Pones y ya, se va. y retiro. Es lo que piensa mucha gente. Sí, no. Que el Espíritu Santo viene, te pone un aguijón o lo que tú quieras llamarle y se va. No, es al No, contrario. señor. Pone eso ahí y se queda. Ese es el sello. Ahí se La quedó. estampa, el sello, es el Espíritu Santo. Ya. Él llega allí y él es la estampa. Él es el sello. ¿Lo queremos usar como Trinidad? Ok. Dios es la mano, Cristo la estampa y el sello del Espíritu Santo. Correcto, si lo quieren ver de esa Si lo manera. quieren ver de esa manera. Venga, para donde los tres trabajan. De hecho, la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viene a morar, todos moran Los ahí. tres moran ahí. Los Así tres moran es. ahí. Entonces, hermanos, ¿por qué queremos hacer énfasis en que el Espíritu viene, sella y se va? No sé de dónde. La razón por la cual, gracias hermano por sacar, porque estamos viendo esa cosa digital ahí, acerca de las palabras, y se sacan en hebreo y griego Sí. para ver el significado original de ella y poderle darle la idea de lo que el escrito está en la Biblia. Para decirle, mira esto hermano, esto es lo que quiere decir ahí. ¿Será, hermano, que existe la necesidad de creer que el Espíritu se va para que cada domingo haya la necesidad de que el Espíritu descienda? No, ¿sabe qué yo pienso hermano? Me parece que estas personas, sin darse cuenta, han creado ese ambiente en sus personas, en su mente misma, para sentirse forzados a hacer algo por Dios. Sí. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, como que necesitan una inyección de ser forzados para estar en la iglesia, para dar sus diezmos, para leer la Biblia, para orar. O sea, como que necesitan algo detrás, que los esté hincando para sentirse obligados a hacer eso. Me parece que esa es una mentalidad que tal vez la gente ni siquiera se da cuenta, pero ese es el ambiente que han creado en sus vidas, en su mente. Y yo no necesito esa cosa. Yo no necesito que me estén diciendo eso porque yo ya sé que el Espíritu Santo me habla adentro y me dice, tienes que hacer eso, hijo. Tienes que hacer eso. No me siento forzado, siento una responsabilidad interna. Como Eso hijo es de Dios. Exactamente, una necesidad, Sí, hermano. hermano. Pero a lo que voy es, hay iglesias en las que se proclama, hoy desciende el Espíritu Santo. Llamen, clamen a Dios para que descienda. Pues si el Espíritu está ya dentro de nosotros, hermano. Ya, mire, ¿Qué necesidad hay de que empiece la gente? no, el avivamiento comienza dentro de la persona. Así es. Un avivamiento en una iglesia, hermano, tiene que comenzar por una persona, un avivamiento en cada quien.
El avivamiento comienza dentro de ella, no viene, porque el Espíritu Santo ya mora allí. Necesita tener un avivamiento interno la persona. Cada persona se conecta y tiene un avivamiento interno porque el Espíritu Santo mora ahí. Ahora, no estoy criticando a las personas que sienten la presencia de Dios, porque hay quien siente y quien... Correcto, that's hay fine. quien hay quien tal vez no, por ejemplo, yo no pueda estar en la iglesia y sentir la presencia. De repente mi hermano empieza a hablar en lenguas. Ajá. Y yo me quedo, uy, ¿qué pasó? No es que haya descendido el Espíritu Santo y lo haya escogido a él. No, hermanos, hubo un avivamiento. Es en la persona misma. En la persona misma, por el poder de la oración de los que estamos todos unidos, por los justos, lo que usted quiera, hermano mío. Pero el que usted crea, vamos a ponerlo así, el día de Pentecostés, dice que descendió el Espíritu Santo y se plasmó como lenguas de fuego sobre todos los que estaban presentes. No dice, descendió el Espíritu Santo y escogió, por ejemplo, a Pedro y empezó a hacer ¡fua! ¡fua! ¡Hadouken! ¡fua! ¡fua! No empezó a hacerle así a todo el mundo. No. Entonces, y a darle el Espíritu a todo el mundo. ¿Qué es eso? No. Tiene una particularidad, hermano, en el asunto. Ok, seguimos Filipenses. Perdón, sí. Filipenses 1.6. Seguimos, vamos a tratar de abarcarlos todos, hermano. Sí, perdón. Filipenses 1.6, sí. Estando persuadido en esto, Pablo hablando de esto. Doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto. O sea, la palabra persuadir significa una convicción interna. No es cuestión literal, hermano. No es cuestión de conocimiento, no es nada de eso lo que habla aquí. Habla de una convicción interna. Persuadido significa convicción interna, algo que está interno en él, que lo convence internamente. Estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Eso quiere decir, hermano, que cuando Cristo viene a la persona pierde, parece que la obra no fue buena, hermano. ¿Cómo va a empezar algo si ya se fue? Sí, que él comenzó y comienza a trabajar en él y no lo deja. Porque dejó el Espíritu Santo. Claro. ¿A través de quién hace el trabajo? El Espíritu Santo es el que está terminando la obra. Entonces, cuando dicen que el Espíritu viene y se va, entonces, ¿nunca la empezó? No. Simplemente lo dejó abandonado. Ahora verá cómo te las arregla. O sea, ya te traje y aquí para adelante, a ver cómo le haces. Así no veo yo eso allí. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que quiere decir... Ese es un proceso continuo de santificación, hermano, y que Cristo en su momento va a venir y hasta entonces ahí se perfecciona la obra que se está trabajando ahí se va a perfeccionar. Ahora, lean Efesios 4, hermano, donde están acerca de a unos constituyó apóstoles y a otros evangelistas y a otros profetas y a un evangelista, pastores y maestros. Hay aquí un propósito. 4:11. Entonces, dice... Y él mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a otros profetas y a unos profetas y a unos profetas. Lo vamos a leerlo como dice. Y él mismo dio a unos, apóstoles, punto y coma, y a unos, profetas, punto y coma, y a unos, evangelistas, punto y coma, y a unos, pastores y maestros. Ya no hay la cuestión de punto y coma y a otro, no hay. Pastores y maestros está junto, hermano. Hay una relación estrecha entre estos dos. Quiere decir que un pastor, siempre lo he dicho y lo voy a decir, el pastor que no enseña, hermano, no está siendo buen pastor. El pastor no es bueno simplemente porque la gente diga, ay, qué amoroso es el pastor, qué lindo. Él siempre habla con la verdad y te dice lo que es. Y eso, y que te abraza. No, escuche. Si no levantan las manos se van a ir al infierno. Pero... El buen pastor es aquel que enseña la palabra. Dentro del contexto, sistematizadamente. Ese es el buen pastor, hermano. Sí. El que enseña, porque él tiene que alimentar a sus ovejas. Es nadie que amor y abrazo, que esto, que mira, que trae tus diezmos, que todo. No. La enseñanza es lo principal. Aunque hay pastores que enseñan bien y son todo amor, hermano. Bueno, qué bueno. Alabado sea. Sí, qué bueno. Conozco dos muy buenos pastores. Porque hay personas que pueden tener aquello, pero su doctrina es muy fuera de contexto. Sí. Malísima, fuera de contexto. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas personas? De hecho, de los 3 últimos evangelistas y a unos pastores y maestros, porque los anteriores ya no existen hoy.
Ya lo dijimos antes. Yo le iba a preguntar eso, hermano. Pero aquí por alrededor hay iglesias donde hay apóstoles. Hermano, se ha desenfrenado una, ¿cómo le llaman? Una epidemia, gracias hermano. Una epidemia apostólica y profética o profetas. O profetista, dijo el Sí. otro. Sí, se ha desenfrenado una epidemia, hermano, tremenda. A ver, hermano, pero evangelistas aún hay. No, profetas, evangelistas sí. Ok. Pero estamos hablando de apóstoles y profetas, hermano. Evangelistas existen, pastores y maestros, sí, están en función. Ese es un trabajo que tiene que hacerse. Pero los dos primeros, hermano, ya terminó su función. Ya no hay más. Ahora lo único que existe es el don de la profecía. Exacto. Ahora, ¿por qué ya no hay apóstoles? Y lo voy a preguntar, no me quiero salir del tema, no lo quiero alargar, hermanos, pero es necesario. Apóstol, dice uno, significa enviado. Correcto. Entonces, ¿por qué uno se pone en el nombre de apóstol si todos Somos enviados. somos enviados a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Todos somos llamados, en cierta manera, a traer una función de apóstol. Porque somos enviados a llevar la palabra. Pero estrictamente, hermano, estrictamente en la palabra apostole, que es la palabra, hermano, estrictamente el significado, ese ya no está en función. Y estrictamente la palabra profeta ya no está en función, hermano. Ya no está porque el trabajo estricto por el cual estos dos personajes son llamados, ya terminó la función. Ya no hay nada que revelar aquí, ya se acabó el asunto. Dice apóstol, un delegado, Un embajador un embajador del evangelio. del evangelio oficialmente comisionado Por de Cristo. Jesucristo. Ujú. Entonces, hermano, si así la palabra literal griega es traducida, fue a los que Cristo constituyó como sus embajadores oficiales. Ya, Los 12 más Pablo. ya. Vamos a ponerlo así. Los demás fueron apóstoles porque fueron enviados a predicar el evangelio de Dios. Pero el título, Sí. que se dan ahora, hermanos, algunos pastores que dicen, oh, yo ya recibí y me gradué de mi curso de apóstol. Sí. No de apostolado, de apóstol. Sí, sí. Y ya no puede ir usted a la iglesia y decirle, pastor, usted le tiene que decir ahora, Apóstol apóstol. o profeta, ¿Qué es eso? hermano. Mira, hermano, para no alargar mucho, pero ya hablamos de este tema. En todos esos Es que me da estudios. coraje, hermano. Me da coraje. Sí, Efesios, váyase a Efesios 2:20, hermano. Eso es todo. Lea esa parte que tú se va a dar cuenta que la función principal del apóstol y profeta de aquel entonces, terminó en algo que Efesios 2:20 declara. Ahí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea, el fundamento que ellos trajeron, ¿cuál es? El fundamento sobre el cual habla de Jesucristo. La Biblia misma. Y se acabó. No hay nada más que agregar, hermano. Su trabajo terminó allí. Que somos enviados a traer un mensaje, eso es cierto. En cierta manera cumplimos cierto función apostólica, pero en base a un fundamento establecido. No para traer nada nuevo, hermano. Esa gente que dice esas cosas necesitan leer un poquito el asunto ahí para darse cuenta que no está funcionando eso. Y hermano, entonces, ¿por qué no hacemos una universidad apostólica? ¿Existe? ¿Quería que se lo diga? No, no hay que dar nombres, hermano. No, en Pasadena. Sí existe una. Sí, yo sé, pero O sea, para que, no voy a dar no vaya nombre. a ser que alguien que escuche se quiera hacer apóstol. No, pero sí existe, hermano. En Pasadena. Hay una... Está aquí, a una hora de aquí, hermano. Sí. Está ahí. Dios les guarde porque... Está. Y tienes que pagar determinada cantidad de dinero para eso, para entrar. Y miren, hermanos, Sí. Anyway, seguimos. así, mire. ¿Sabe qué? Mejor mándenos el dinero nosotros. Necesitamos y ayuda, nosotros hermano. Y nosotros los hacemos yo le llamo por teléfono y le digo, buenos días, apóstol. Y ya se va a sentir a gusto, hermano.
Y graduado va a quedar. El Wow. grabado por equipando al cristiano. Entonces, Filipenses 1:6 dice que quien comenzó la obra la terminará, por la cual llegamos a Efesios, hermano, es porque dice que la función del evangelista, del pastor, del maestro, es para instruir a los santos de Dios. Amén. Eso es, que los tienen que llevar en ascendencia. Ese es por eso sacamos esa parte escritural. La próxima función es 2 Timoteo 1:12. Dice, por el cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. O sea, Pablo hablando de las situaciones difíciles de su vida. Por el cual dice, no me avergüenzo. No me avergüenzo de pasar estas tribulaciones. El problema, la visión de la gente, tanto gente que no está en Cristo como la gente que está en Cristo, es que es como que si fuese una vergüenza el padecer por el Evangelio. O sea, sí, es una vergüenza. Sí. Hermano, el accidente que tuvimos, ¿ya ves? Sí. No que muy cristiano, Sí. no que muy guardado. Ajá. Cuando Jesús habla. Esto es necesario para fortalecer mi fe. Sí, hermano. El problema es cuando dice que Jesús nos guardará de las situaciones, de esto. No está hablando de tribulaciones, hermano. Guardado significa que estás en mi mano y nadie te va a arrebatar de mi mano. Vas a tener problemas porque Jesús dijo, va a haber tribulaciones en tu vida. Y muchas de ellas muy severas. Entonces, que Dios nos va a sostener de no haber tribulaciones, hermano, eso no lo soporta la Biblia, eso no es bíblico. De hecho, dice que al que contrario, nos va a ir como a dice, veces como dice en México, en feria. Sí, nos va a ir en feria, pero todo en Cristo Jesús, todo lo puede en Cristo. Sí, porque estamos sostenidos, hermano. Entonces, 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Amén. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Para qué, perdón? Guardar mi depósito para ¿Mi qué? Mi depósito. ¿Qué significa depósito, hermano? Lo que se va a dar al final cuando ya llegue allá. Aleluya. Cuando recuerde que vamos a ser transformados y Amén. un cuerpo celestial. Muchos consideran que cuando Pablo dijo eso, está hablando del cuerpo espiritual que nos está esperando. Ese es nuestro depósito en el cual vamos a ser puestos para aquel día. ¿Cuál? El día que viene Cristo por su iglesia. Entonces, estamos seguros, dice, que eso va a pasar. Y no me avergüenzo de mis problemas, dijo Pablo, que me están pasando. Seguro estoy que a pesar de esas tribulaciones, mi depósito está siendo guardado para el día del gran Señor. Que Él me sostiene y Él me va a llevar a que yo logre entrar en ese depósito que me tiene. ¿Cuál? Algunos consideran que es la transfiguración, es el cambio que la persona va a recibir cuando vaya para allá, donde reciba su cuerpo glorificado. Eso nos fortalece, hermano. Ahora, tribulaciones. segunda de Timoteo 2:13. Siempre ahí. Adelante. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, eso significa que nosotros como cristianos, como hijos suyos, vamos a tener problemas y vamos a ser infieles de muchas maneras para Cristo. La persona que piense lo contrario, hermano, tiene un problema de entendimiento, y para mí esa es una palabra, déjenme utilizarla. Es un engreimiento. Otra palabra que podemos utilizar. Egoísmo. Es un egoísmo No, centralizado. ego, nada más. Es un ego. Un ego. Es un ego bien enraizado en la persona. Hermano, Es ¿me puede, egocéntrico la persona. ¿me puede explicar? Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Él da una palabra, hermano, Él la permanece fiel. Amén. Revoltar significa retractarse de ella. Sí. Eso significa negar su fidelidad para lo que Él ya dijo. Por eso Él dice, yo no puedo negarme. Significa, si yo me retracto de lo que dije, me estoy negando a mí mismo ya. Eso quiere decir que no soy una persona de palabra. No soy un Dios de palabra, mejor dicho. Cuando dice Él permanece fiel, cuando Él nos dijo, todo aquel que cree en mí pasará de muerte a vida. Ya, eso es un hecho. Ya. Eso es un hecho. Eso es no es solo una promesa, es palabra de Dios. Establecida. O sea, es un cheque firmado, depositado y se acabó. Y capítulo cerrado. Y se acabó. Entonces, eso es lo que dice. Yo seguiré siendo fiel aun cuando ustedes son infieles. Otra. 4:18 de 2 de Timoteo. No, pero sí, 4 ¿qué? Sí, 4:18. Ok. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial.
A Él sea gloria por siempre y jamás. Amén. Ok, la pregunta aquí, y pregunta obligada. El Señor me librará de toda obra mala. Pero si pecamos diario, hermano. Exacto. O sea, ¿Cómo entonces asegura usted, así se lo voy a decir, cómo asegura usted, Celso Caballero, que aquí me está diciendo que yo nunca voy a pecar? okay. El enfoque aquí es, y el Señor me librará de toda obra mala, significa, y el Señor me va a librar de que toda obra mala que tenga yo que verme envuelto, no tiene el potencial para alejarme a tal grado de yo perder lo que yo ya he recibido. Porque eso está en las manos de Dios. Entonces vámonos a fornicar y a tomar y a usar drogas. Sí, entonces le digo, hermano, lea 1 Pedro capítulo 4 y Judas. Lea ahí, que ahí está hablando de esa gente que arbitrariamente se tira Ahorita que dije eso, hermano. al nada. El Señor me librará de toda obra mala. Y No de tribulaciones, sea, claro que no es eso. No. Está hablando del efecto que la obra o la tribulación que viene sobre la persona viene y que pueda tener el potencial mayor que Dios de hacer que usted se pierda una vez que esté en la mano de Dios. Esa es la idea ahí. Así que a todo aquel que responde lo que yo acabo de decir. Entonces vámonos a fornicar. Entonces el Señor no está en ti porque no te libra de esa obra. No, porque es natural ya, Daniel. Ese es natural como una persona pagana. Si lo que tú buscas al enterarte que eres salvo por siempre es entonces salir y hacer lo que tu carne desea, entonces Dios no vive en ti porque no te puede entonces librar de esa obra mala. No, ¿qué lo va a librar, hermano? Si esa promesa es solamente para los hijos de Dios. Única no para una persona que exclusivamente dice ser hijo de Dios, mas no lo es. Quiero que se entienda que eso es para una promesa, para una persona que genuinamente ha nacido en Cristo Jesús. Ahora, ¿está hablando ahí del pensamiento y el deseo carnal, hermano? ¿Está hablando de toda obra mala que venga a la persona? ¿O está hablando del llevar a cabo? ¿Sí de toda obra mala que haga un efecto en la persona y que por alguna causa la persona vaya a caer por cuestiones de debilidades. Cualquiera obra que venga y la persona por causa de debilidad cae en el problema, cualquiera que sea, Dios lo libra de que esa situación en su vida no sea lo suficientemente argumento firme y sólido para el enemigo, llevarlo ahí al trono y decirle, mira. No estamos diciendo con esto que vayas y adulteres todos los días. No, estamos hablando de la falla. De la falla, porque muchos fallamos. Ahora, el que falla 5 veces diarias, discúlpame, eso ya nos falla, hermano. Sí, tiene que ver, hermano, si aquello es una repetitiva. O sea, tiene que entender usted la práctica. Si es aquella cuestión repetitiva. Una práctica que es, inclusive, cuando Juan habla de esta cuestión, hermano, que el que practique el pecado, eso es del diablo. Lo que Juan le quiso decir, analízate, porque estas prácticas no es de Dios, esta práctica es del enemigo. Así que haces un análisis de tu vida y ves si verdaderamente no estás exponiendo el énfasis o la perseverancia que se amerita como hijo de Dios en tu vida para que eso no suceda. O simplemente no eres parte, estás, mas no eres. Eras de los nuestros, estabas en nosotros, mas no eras de los nuestros. Entonces, todas esas cositas se tienen que ver. Entonces, damos un margen, hermano, también para las personas que tienen debilidades. O sea, entiendo ese asunto también. O sea, hay un margen para las personas débiles en la carne. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, o sea, ¿entendemos esto? Tenemos casos que queremos ayudar aquí en Equipando al Cristiano, en donde existe el problema de la homosexualidad. Hermanos, la carne es poderosa. El deseo carnal es fuerte. Hay cristianos que tienen un problema de homosexualidad. Y que, hermano, por más fieles que quieren ser a Dios, caen. Hermano. Perdón. Sí. No estoy hablando de que todos los días lo hacen. Estoy hablando de que se quieren mantener tan fuertes en la palabra y a veces caen.
Hermano, eso es como aquel que viene con problemas Es que, mira, hermano, eso es lo que a mí me da tristeza en lo personal, ¿eh? Y creo que a todos aquellos que entienden esta situación les da. A las personas que son demasiado ligeras para apuntar y acusar a personas que tienen un problema que no es el problema de ellos, es el problema de él. Y por eso se atreven a estirar el dedo, hermano, y acusarlos de una manera tan ligera sin hacer un análisis bíblico o traerle un contorno bíblico a la situación. Ellos no tienen ese problema, pero tienen otro problema. Este que está con ese problema los está acusando. No, hermano, tienen un problema bastante grande. Ya no tienen ni siquiera la fuerza para voltearse y decir, mira tú. No, están abrumados, hermano. Tienen un problema serio. Es un problema serio, hermano. Me encontré con... Eso es lo triste de la gente. Con una persona que falló, no voy a decir cayó, falló. Y la culpa es tan grande, hermano. Pero tan grande que su deseo es que el Señor la libere de ese problema. Sí. Su deseo de ser liberado es tan grande que me abruma a mí el saber que puede haber carga tan pesada para un humano, hermano. Sí, sí, no, exacto. Y yo me quejo. Sí, mire, o sea, ella tiene ese problema. Me parece que nosotros hablamos acerca de la cuestión de la homosexualidad. Sí. Un tema ya bastante atrás. Sí, hablando, bastante ¿no? atrás. En ese tema. Yo les sugiero que vayan y ahonden en ese tema de este problema, hermano. Pero lo tocamos desde un punto de vista legal. Sí, hermano. O sea, quiero con que lo respecto vean. a los derechos que se les ha otorgado. Sí, todo ese asunto. Hablamos bastante amplio de ese tema, así que váyanse y búsquenlo por ahí. Pero mire, yo siempre he dicho, hermano, el problema de la homosexualidad, para no andar mucho, se ve muy mal porque es un tema o es una situación que trae más auge en el asunto de cómo esa situación se manifiesta aún más sobre la fornicación y el adulterio. Cuando el pecado está delante de Dios, sea el adulterio, fornicación y sea este problema. Eso es cierto. Que tiene mayor efecto en la sociedad, no lo negamos, hermano. Claro. Pero, hermano, la fornicación y el adulterio está a flor de piel ahorita. No, sí. ¿Y por qué la gente no se promulga? ¿Por qué, hermano? Le voy a decir por qué. Porque sucede entre un hombre 100% hombre y una mujer 100% mujer. Y no sucede de una persona que tiene ese problema de trasfondo sexual, en ese asunto de venir con esa inclinación que no es correcta delante de Dios. No estamos apoyando, simplemente es un problema serio que hay que acercarse de una manera un poco más cuidadosa, hermano, porque esa gente necesita ayuda. Hermano, es que qué fácil sería, como lo dije al principio del programa, que todos tratáramos con amor a los demás. Yeah. Si tú te enteras, por ejemplo, que en tu iglesia hay una persona con un problema de homosexualismo, y le llamo problema, hermano, porque es una carga tremenda para la persona. En vez de alejarse, en vez de alejarse, ¿por qué no nos acercamos? Rodeamos a esa persona de oración, de amor. Sí, hombre, y le hacemos sentir que tiene respaldo, que tiene ayuda. En la iglesia, que se dice ser de Cristo, hermano, y que dice que tiene todo el amor. Bueno, entonces ahí están las oportunidades. Misericordia quiero, dijo Jesús. No un sacrificio. Quiero misericordia para esa gente. Ayudarles, pues. Y yo he pecado de eso, hermano. Yo les digo, les soy sincero. En la iglesia, sentado, todos cantando, muy bonito, y voltea uno y ve al hermanito que empieza así. Oye, si se quiebra un poquito más, va a tronar como vasito de cristal, ¿no? Empieza uno a criticar. Sí, empieza la crítica. Ahora, ¿por qué no nos acercamos y decimos, hola hermanito, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Cualquier cosa que necesites, aquí está mi teléfono, cualquier cosa. Sí. Ahí estoy. No le voy a decir abiertamente, oye, No. o tienes ese problema, porque a lo mejor la persona no lo tiene y a lo mejor le gusta brincar la cuerda, yo qué sé. Con un pie, será el sereno, hermano. Sí. Pero en vez de juzgar y de criticar, hermanos, acerquémonos. Me salí completamente del tema, hermano. Simplemente porque el Señor, dice el versículo, y el Señor nos librará de toda obra mala. Sí, de toda aquella. Si la persona fue genuina, ya Dios lo ha puesto en su lugar. Es simplemente que la persona, al igual que cualquier fornicario adúltero que ha venido a los caminos de Dios, también tiene problemas. Que hay con aquel que es mentiroso y todavía sigue con la práctica.
perdón, que aquel que tiene avaricia, lascivia, odio, rencor, y esas cosas internas no se notan abiertamente como lo vemos obviamente en una persona que tiene esa problemática, pero ¿qué hay con esos asuntos? Volvemos al tema. Amén. Vamos ahora, 1 Pedro 1:5. No, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice lo siguiente. Vamos a leer del 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y porque con una sola ofrenda, o sea, ya no va a haber más. Esto está dentro del contexto de los sacrificios de Levítico. La gente tiene que entenderlo dentro del contexto levíticos, de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Allí tiene que verlo para poder entender. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, no temporales, no a medias, no ahorita, mañana no, es para siempre. Hizo perfecto para siempre ¿a quién? A aquellos que han sido santificados. Perfecto para siempre a los que han sido santificados. Por tanto, ya no lo puede santificar, ya no puede hacer otra ofrenda. El que fue santificado porque se vino y aceptó lo que Cristo le ofrece, ya fue santificado de una vez y para siempre. Ya es perfecto. Y se acabó. Eso es todo ahí en el asunto. 1 Pedro 1:5. Vamos a leer el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es una promesa grande que viene. Para vosotros, dice, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. el énfasis aquí es que toda aquella persona que genuinamente ha depositado la fe en Cristo Jesús, el poder de Dios se hace a cargo de ese momento para sostenerlo y librarlo de las tribulaciones, dijo Pablo, que me librará de todo aquello que venga sobre él. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo sostiene. Me va a librar de toda problemática o de toda situación que venga a la vida del creyente. Es el poder de Dios el que lo sostiene. A ver, hermano. ¿La salvación ya la tengo o la voy a tener? La salvación ya está obtenida. Dios no puede sostener a alguien que no ha nacido de nuevo. Esta es una promesa para el creyente nacido genuinamente, no para el que está entre las cuatro paredes y que dice haber nacido de nuevo. Pero dice versículo 4 de 1 de Pedro 1, para una herencia incorruptible, que no está hablando de la salvación, hermano. El problema es que la gente cuando es salva la recibió por fe. ¿Right? Sí, pero una herencia incorruptible está hablando de la salvación. Es correcto. Una salvación que usted recibió por fe, pero que se hace realidad el día que usted sea glorificado. Entonces no está hablando de las coronas de justicia. No. Es la salvación que por fe recibió, por fe, pero todavía falta, hermano. La gente la recibe por fe, pero todavía está en este cuerpo natural. Por eso le digo, ¿la salvación ya la tengo o la voy a recibir? No, ya la tiene. Ahora tiene que hacerse una cosa allá real porque usted la tiene por fe. Pero no se hace de manifiesto en usted porque todavía está en el cuerpo natural. Pero, sí se va a hacer de manifiesto cuando usted vaya para arriba y reciba su cuerpo glorificado. Allí se completa lo que Dios le prometió a usted y lo que por fe usted ha recibido. Ok. Si todavía no es manifiesta, ¿cómo la puedo perder? Porque eso está sostenido, hermano. Es manifiesta por fe que usted la tiene. Pero se va a recibir cuando esté allá. El problema es que como la gente dice, como te la dio por fe, pero todavía vas para allá, si no la sostienes, no puedes recibir eso, puedes perder aquello. Pero hermano, y disculpen que lo cuestione él, al que debería cuestionar es a las personas que creen eso. ¿Qué cree entonces la persona? ¿Que me voy a ir al tribunal de Cristo para que me digan, Sí, a lo mejor. Bueno, hay personas que no saben que eso existe. Hay personas que no saben que el tribunal de Cristo existe.
O sea, no saben ese tema. Algunos dirán, disculpe la expresión sarcástica. ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? ¿De qué comida es esa? ¿O de qué país viene? A ver, hermano, O sea, disculpe la posición sarcástica, pero es molesto para mí. Iglesias o hermanos que no sepan que existe un tribunal de Cristo, que eso es solamente para el creyente que está en Cristo Jesús aquí. Bueno, de hecho, cuando empezamos equipando al cristiano, yo no sabía que había un tribunal de Cristo. ¿Por qué no? A mí se me vino a enseñar aquí, en equipando al cristiano, en vivo, que había un tribunal y que había un trono blanco. Uh-huh. Mi creencia antes, era que todos, absolutamente todos, tenemos un problema con el cable de su micrófono, hermano. Ya no. Ok. Parece que sí, ahora sí. Todos íbamos a compadecer ante el trono blanco y que de ahí Se iba a hacer la separación. la separación, la cual ahora comprendo que va a ser el día cuando Cristo venga. Sí, el problema es que la gente Cuando quiere Cristo esté aquí. Ajá. El problema es que ahí en el trono blanco quieren aplicar lo que Mateo dice, y a su izquierda los cabros y a su derecha sus ovejitas. Si quieren aplicar eso para el trono blanco, No. Tienen un problema porque no es eso ahí. El trono blanco es el juicio, hermanos. Sí, Entonces, si leemos Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, como dijo el hermano Celso, en el cielo para vosotros. Allá está. Allá está, hermano. Allá está. Para poderla recibir necesitamos ser glorificados. No puede ser aquí, tiene que ser glorificada la persona y llevada allá. Pero estamos hablando de la vida eterna. Sí, una salvación, hermano, que usted recibe La por fe. salvación se convierte en vida eterna. Una cosa que ya la tiene aquí por fe. La salvación la tenemos por fe y la cuando estemos allá se manifiesta en vida eterna. Sí, aquello que ya está por fe aquí, pero que ya se hace una realidad. Por ponerlo en esas palabras sencillas, pero no ser de confusión esas palabras, Sí. porque por fe se recibe aquello, la salvación y la vida eterna, por fe. De hecho, Jesús dijo, ya tienes vida eterna, eso es capítulo cerrado. Ahora necesitas ser sacado de este cuerpo natural y recibido tu cuerpo glorificado. Ahora, a todo aquel que cree que la salvación se pierde, hermano mío, si mi herencia incorruptible que acepté por fe es físicamente algo que yo adquirí cuando acepté a Cristo, entonces yo no moriría. Yo viviría por miles de años, por la eternidad aquí en la tierra, en este cuerpo. Pero no es así. La salvación no se pierde porque es por fe. Si yo carezco de fe, entonces no le creo a Dios, entonces nunca he sido salvo. No, porque él requiere de una fe. De hecho, Jesús dijo, si no fueres como un niño, no entrarás al reino de los cielos. Parece ser que la fe de la cual Jesús habla es una fe genuina y sincera, confiada plenamente en aquel al cual te abocas. En este caso, nos abocamos a Dios y que le creemos fielmente a lo que Dios dice. Esa es la fe de la cual Jesús Lo está cual hablando. nos lleva a decir y asegurar que un cristiano verdadero no puede cometer apostasía. No, hermano. Ese es otro problema que existe en la iglesia. O sea, ese es un problema serio. Es una... ¿cómo diríamos? ¿En qué lenguaje popular? Esa es una madeja enredada, hermano. Es el lenguaje popular nuestro nicaragüense. No sé cómo lo dicen en México. Pero ese es un embrollo, una cosa enredada ahí que no tiene orden. Es todo ese problema que hay en las iglesias ahorita. De entender esas cuestiones Y doctrinales. perdonen que me lo traigo al hermano, yo creo para arriba y para abajo, pero es necesario a veces refrescarnos la memoria con Sí, respecto a temas porque pasados. siempre nos conectan. La apostasía, ya está el programa también grabado, hermanos, explicando con versículos bíblicos, y creo que nos aventamos casi 2 horas en Sí, ese, hermano, sí. de la apostasía, hablando de ese tema, que un cristiano, un cristiano verdadero, en el cual el Espíritu Santo mora, Dios no puede negarse a sí mismo. No, sería sacarle, conviértete en apóstata. No, el Espíritu una vez que entra se quedó ahí. Amén. Es permanente ahí. Amén. Ok. Primera de Juan 5. 13. La epístola de Juan, 1 Juan 5, Ok. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén, eso es obvio. No hay
mucha explicación aquí porque aún la palabra misma la explica. Dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Para que sepáis, o sea, has creído en el Hijo, quiero que sepas esto, ya tienes vida eterna. Capítulo cerrado. O sea, no es que vas a tener vida eterna, ya tienes vida eterna, es un capítulo cerrado para Dios ahí. Se acabó el asunto. Y el último sería Judas 24:25. Que es el penúltimo libro pequeñito, Judas 24:25. Ok. Y aquel es una doxología, la palabra correcta, salutación. A ver, hermano. Es una salutación final. ¿Judas? Ya, Perdón, Judas. yo estoy en Juan. Judas. Tengo que escoger el versículo por eso. Ok, adelante. Es aquí tengo yo el Reina Valera le puso un subtítulo doxología. Es una salutación, pues en otras palabras, es un saludo. Hola amigos, ¿cómo final. están? Bienvenidos, buenos Sí, días, buenas tardes. Es un saludo final. Final, final. Una vez que él habla, cierra con un saludo. Eso le puso aquí doxología a él. Es una salutación, es un saludo. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. No habla de caer en tribulaciones. No habla de eso, hermano, porque eso sería ir en contra de lo que Jesús mismo dijo. En este mundo tendréis muchas tribulaciones. Así es. De hecho, Pablo, recuerda que dijimos, Él me va a guardar de las tribulaciones que me vengan. Pablo también lo dijo. Entonces, él dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. De la caída significa, hermano, de que usted pierda lo que ya Dios le ha dado. De ese tipo de caídas, no de las tribulaciones continuas que van en nuestra vida. Él no promete evitar que vengan problemas en nuestra vida. Él no promete que usted no vaya a caer. Dice que tenemos que afirmarnos para evitar lo menos caída posible en este caminar cristiano, ¿no? Pero la caída de la cual habla significa la caída de que usted pierda la seguridad que ya tiene en Él, que usted sea quitado, desarraigado. Eso dice que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí sacarían algunas personas la parte escritural que dice vestiduras blancas. Aquel de vestiduras blancas. Lava tus vestiduras. Ajá, te vas a sin presentar mancha y sin delante arruga. de la sin mancha y sin arruga. Okay, ¿se acuerda de esa parte escritural? Sí. Van a sacar eso ahí, así, aquí ¿qué dice esto? Nada que ver con necesita esto. leer esa parte escritural muy bien, hermano. Y ahí terminaríamos, porque esa prácticamente sería. Podría darles mucho más, inclusive Filipenses, me parece que es la otra. Podríamos darles muchas, hermanos, pero ya tenemos hora y media. Sí, ya. Y muchas otras más. Pero damos con eso para que dejemos aclarado que hay muchas partes escriturales que declaran verdaderamente cuál es la seguridad del cristiano en Cristo Jesús. Que Dios aseguró a una persona redimida, no a un perfecto. A uno que está con problemas, Dios lo redime ya y lo asegura, sabiendo de que él va a tener problemas, Dios le garantiza la entrada al cielo. Ahí sencillamente el asunto. Bueno, hermanos, esto ha sido un programa más de Equipando al Cristiano. Un programa en el que expresamos única y específicamente lo que la palabra dice y también, ¿por qué no?, un poco de nuestra opinión. Hermanos, si tú tienes dudas... Y algo de sarcasmo también, ¿verdad? Muy poquito, hermano, nomás es que no me dejan tirar mi veneno. Hermanos, si tienes duda, consternación, enojo, coraje, todo en contra del hermano Celso, allá se le echan a él. Por favor, a mí ni me llamen. Hermanos, nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Creo que me quiera mucho, brothers. También tenemos nuestro website que es www.equipandoalcristiano.com. El que dijo el hermano es otro website, yo creo que es nomás 2 Ws. Sí, para la gente de Centroamérica. Sí. En México se dice www. En Centroamérica decimos www. Así que no está hablando de otra cosa. No. Es simplemente la misma cosa, pero la pronunciación es diferente. Así es. Entonces vamos a sentarnos ahorita a debatir correctamente el lenguaje castellano.
para ver quién está en lo correcto y quién no. Y si ya no hay programa la semana que entra, hermanos, sabemos en qué terminó. Llegamos en desacuerdo. Así que, hermanos, escríbanos, por favor, mándenos sus correos electrónicos. Estamos contestando, hay gente que ya está preguntando. Hermano, vamos a bajar la música. Y se me había olvidado leer el correo del hermano Edson. Okay. Vamos a darle atención a este correo, hermanos, antes de que cerremos el programa. El hermano Edson nos escribe pidiendo ayuda, hermano, porque él quiere creer en Dios. Tiene un problema con respecto a la existencia de Dios, porque dice que si es todopoderoso y es amor, entonces él podría eliminarnos de la faz de la tierra. Eliminarnos a nosotros o eliminar el mal de la tierra, y no tendríamos que vivir así como estamos viviendo. Podríamos vivir todos unidos, queriéndonos los unos a los otros, pero este mundo dice que dicen que Dios creó, no es así y estamos de mal en peor. ¿Qué le puede contestar al hermano? Sí, habría que ahondar mucho. Simplemente vamos a algo superficial aquí para el hermano. Antes de comenzar, quiero decir algo. Nosotros tenemos una grabación, me parece, de apologética. De hecho, los primeros programas. De hecho, esto prácticamente es una apologética, porque ¿sí? Es una defensa del evangelio. Correcto. Lo que estamos haciendo. Ok, alguna gente no cree en eso, pero personas como el Exxon, que manda a preguntar, es bueno entrar en este tema. Fíjese que Exxon no recibe una convicción del Espíritu de Dios, porque hay un problema que estorba. Sí. Le está estorbando, o sea, eso que él tiene en mente, eso que él observa, y que para él no logra entender eso. Eso estorba, hermano. Sí, entonces, ¿dónde están los cristianos que en estos casos ellos tienen que dar un argumento favorable para que Exxon pueda entender un poquito y se acerque y permita que el Espíritu Santo lo traiga convencimiento de algo que le esté estorbando? ¿Dónde está ese tipo de argumento, hermano? ¿Es malo? ¿Es antibíblico? No. Bueno, entonces no sé qué harán esto con este tipo de personas. La apologética es para eso. Por eso, hermano. Entonces, la apologética es para eso. Y eso es bíblico porque está en la Biblia. Ya hablamos de eso. Busque el programa que por ahí está. Entonces, hablando directamente con Exxon. Dice, no creo en Dios porque si Dios existiera y es todopoderoso y amoroso, no permitiría él, quite la flechita porque ahí no me deja ver, no permitiría. Hay un error de gramática ahí. No permitiría, quiero leerlo, no permitiría él es si lo eliminaría y nos haría vivir. Ok, la idea aquí que parece ser el hermano es, si él es todopoderoso y amoroso, quitaría el mal. Sí. Y nos haría vivir a todos muy unidos, queriéndonos el uno de los otros. Pero este mundo que dice que Dios creó no es así, estamos de mal en peor. O sea, la idea aquí es, si Dios es amor y Dios todopoderoso, ¿por qué nos quita el mal de en medio? Esa es la idea. Entonces, déjeme darle una respuesta sencilla. La respuesta. Una respuesta sencilla. Para que Dios comience por quitar el mal, va a empezar a desaparecer a Éxodo, que es el primero que pregunta. Para que Dios elimine el mal, Dios tiene que eliminar a Éxodo primero y después a toda la raza humana, porque el problema no está afuera, el problema está dentro del hombre. Para que Dios elimine el mal, tiene que eliminar la raza completa. O sea, no dejar a nadie vivo. Bueno, pero la pregunta lo que encompass, ¿cómo se dice? Lo que abarca la pregunta de eso es, ¿por qué entonces existe el mal? ¿Por qué lo permite Dios? Porque si Él es todo amor, Él debió de haber creado al hombre y la mujer para que no fallaran. Ok, entonces eso significa que Dios no haya creado al comienzo seres humanos, porque entonces ya no estamos en el plano de seres humanos. Si creemos nosotros que Dios debe de haber creado un hombre y una mujer al extremo de no pecar nunca, entonces estamos hablando no de seres humanos, hermano. No, eso no es una terminología para humanos. Exacto, títeres. Entonces el hombre ya no tendría, el hombre demanda, él como ser humano demanda tener dentro de sí el que tome una decisión
para lo bueno o lo malo. Eso significa la voluntad propia de tomar decisiones. Dios creó humano con una capacidad de tomar decisión. Y para que él tome decisión, tienen que haber 2 argumentos como mínimo para que él los tome. Él no puede tomar decisión en base a un argumento. Necesitan tener 2 para tener alternativa. Es ahí donde se basa una decisión. Entonces, el ser humano ya viene con eso. Si Dios no le pone eso al hombre, entonces no estamos hablando del plano ser humano, hermano. Estamos hablando de algo diferente, de una criatura totalmente diferente. Tan es así, Edson, que Satanás lo sabía. Perfecto. Al saber Satanás el tipo o la creación que Dios había hecho, encontró, no voy a decir una falla, pero encontró una posibilidad para hacer caer al hombre y a la mujer. Yeah. Y la tomó. El problema aquí no es que tanto que Satanás lo haya tomado, sino la decisión que tomó el hombre y la mujer. Correcto. La decisión ya estaba hecha, hermano. Desde la fundación, antes de la fundación del mundo ya se sabía porque Dios ve todo. Sí, o sea, él sabe todo. Entonces, sin embargo, imagínense esto. No veas la creación desde este punto de vista, porque así la vemos muchos a veces. Dios creó al hombre y a la mujer y a sabiendas de que iban a fallar, los creó y permitió que fallaran y permitió que el mundo esté así. No, hermano. Míralo desde este punto de vista. A sabiendas Dios de que el hombre y la mujer iban a fallar, nos amó tanto que nos permitió vivir para llegar el momento en el que le aceptemos y poder estar en su gloria, hermano. Sí. Porque si no hubiera sido así, Dios no nos hubiera creado, nadie, ninguno de los que vamos a estar ahí arriba, hubiéramos tenido esa oportunidad. Supiéramos de la existencia de un Dios supremo, de un Dios que tiene amor para alguien. Tanto nos amó, hermanos, que nos permitió estar aquí el día de hoy. ¿Ok? Tanto nos amó que creó a Adán y Eva a sabiendas de que iban a fallar, hermanos. Tanto nos amó que desde antes de que Adán y Eva pecaran, ya estaba instituido el sacrificio de Jesucristo para el humano. Hermano, qué grande. Quiero darle una analogía, tal vez no vaya a entrar muy bien ahí, Edson, pero quiero dar esta comparación. Cuando una pareja se casa, ellos se casan, pero se casan con una idea. Sí. Procrear una familia. Sí. Aún a sabiendas que el mundo está en lo que está y cómo está. Oh, sí. Ellos quieren traer a un hijo porque desean, tanto desean a ese hijo que todavía no tienen, pero quieren tenerlo. Y para eso tienen que tener una relación sexual, la mujer pasa por el proceso y el niño viene. Aún a sabiendo que la condición de ellos no es favorable, que tienen problemas de economía, que la sociedad está como está, que se va a confrontar con... Hermano, ya no me recuerden, ya no los puedo regresar. Se da cuenta, hermano, tanto ama uno eso de venir, que uno no se pone a pensar en eso, hermano. Tal vez no vaya bien aquí enlazado, hermano. No, pero el amor del hijo que viene sobrepasa todo. Todas esas problemáticas. Todo ese problema, sí. O sea, aun cuando sabes que tu hijo viene a una sociedad, hermana, una sociedad que no tiene mejora. Va en declive, no tiene alternativa, no es del avión que viene y luego se levanta, no, eso no existe, va en declive y se acabó. Aún así nosotros traemos a nuestros hijos a este mundo sabiendo. Esa es una. Imagínese si nosotros como humanos supiéramos lo que va a ser de nuestros hijos, lo que ellos van a hacer, la maldad que traen tal vez. Como humanos tal vez digamos, entonces no lo hago, pero Dios... En su gran misericordia, hermano. Sabiendo, conociendo, porque desde el principio hasta el fin Él lo sabe. A sabiendas de eso, nos permitió vivir y venir al mundo. Sí, y aún así nos ama, y aún así nos mantiene, y aún así trae la salvación, y aún así todavía espera pacientemente. Edson, Dios ya sabía que tú te ibas a cuestionar. A Dios mismo. Entonces, a sabiendas de eso, aún así, Él te permitió nacer, crecer y vivir, para que llegara el día que hicieras esta pregunta.
Así que, hermano y sabía mío, que Equipando Cristiano iba a estar en medio. sabía que aquí va a estar Enrique y Celso dándote respuesta a tu pregunta. Hermano, espero que te ayude un poco esto. Vamos a seguir en contacto porque le vamos a hablar hoy en la noche a Edson para platicar con él. Espero que algún día, hermano, él pueda venir al programa y platicar. Así como tú también nos puedes llamar a nuestro programa en Skype, a Equipando al Cristiano, o Celso Caballero es el nombre. Hermanos míos, gracias por habernos escuchado una vez más. Esperamos haber dado respuesta un poco a Edson. Sí. Con respecto a su duda. La semana que entra, ya saben, sábado, aquí estamos en vivo. Bueno, ya no en vivo, ¿verdad? Estamos grabando. Pero cada sábado subimos este programa a Evangelio Digital. Nos encuentran en Podsonoro, en Stitcher y en iTunes como Evangelio Digital. Evangelio Digital no es el servicio ecuménico el cual se estuvo llevando a cabo. Bendito sea Dios, nos dio el privilegio de salir adelante. También, si quieren visitar www.evangeliodigital.net, los va a redirigir a Equipando al Cristiano. Que Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones.